Hemos hecho contacto en este momento con el doctor José Miguel Castillo Pantaleón para tratar el tema de las relaciones dominico-haitianas, la situación que estamos viviendo en este momento con el tema del masacre. Y bueno, él es una voz autorizada para que nos arroje luz sobre este conflicto que hay entre los dos países. Doctor, un grato placer conversar con usted. Por el contrario, el placer es mío, muy honrado en que, mis opiniones pues sean consideradas de utilidad. Efectivamente, como ustedes señalan, el tema del acceso a la utilización de las masacres es un tema que por la aparente dimensión de la toma que está siendo construida, que no se ve bien si va a ser un canal o simplemente una toma más simple, porque es una trocha de cierta dimensión la que se ha construido ahí, una zanja. Obviamente va a comprometer el caudal o la corriente de un río que no tiene mucho volumen y que es límite fronterizo desde... yo diría que es un límite fronterizo preestatal, puesto que se tomaba como uno de los límites del Tratado de Aranjuez incluso. Claro. En la época en el que la parte que es hoy Haití y la parte que es hoy República Dominicana eran colonias de dos potencias de la época, estamos hablando de Francia y España, y este río Dajabón o Masacre está precisamente siendo considerada el límite territorial desde antes de la construcción de los dos estados. Entonces, de hecho, en el Tratado de Aranjuez, y es algo que puede buscarse, solamente hay que buscarlo, en el internet aparece, usted lo busca en Google, el Tratado de Aranjuez en el artículo 4 prohíbe a ambas poblaciones, a ambos pueblos, comprometer la corriente o curso de estos ríos que son límites fronterizos, porque en el norte es este río Dajabón, pero en el sur el Tratado de Aranjuez hace mención del río Pedernales, y ambas cosas están en los tratados fronterizos que se repiten hasta el año 1929 y el protocolo del 36, es decir, que es algo obviamente que desafía estos convenios. Y en segundo lugar, que aunque ellos contemplan estos tratados la utilización para fines agrícolas, obviamente no puede con ello interpretarse que puedan construirse o ser licencia para construir cosas que comprometan por su volumen la corriente de estas aguas. Está circulando, esta tarde está circulando una fotografía en las redes sociales de CDN, una fuente autorizada periodística de República Dominicana, una fotografía donde se ve el canal que se está construyendo, todo ya embarillado y con blocks, y entonces además de eso, de cómo están trabajando en esto. Y mi pregunta es la siguiente: en un momento donde haya abierta conversaciones a nivel de cancilleres de los dos países sobre este tema, entre otros temas, pero básicamente sobre este tema, es continuar con esta construcción. ¿Cómo usted lo visualiza? No, y además agréguele a eso la conversación sostenida con el presidente Luis Abinader y el presidente de Moïse, de Haití. Bueno, eso es la reiteración de una actitud maximalista, aprovechada, oportunista, que ha tenido la diplomacia haitiana, que juega a la estrategia de los hechos consumados. Es decir, que el estado de cosas en el que termine al momento de solucionarse o llegarse a un acuerdo sea como se quedó. Luego, si para el momento en que esto se defina con algún tipo de protocolo diplomático ya hay una toma de agua, hay un canal que compromete el caudal, bueno, eso ya queda ya hecho. Y todos los demás tratados que lo prohibían desde la época de Aranjuez, como si fuera un papel mojado. Es decir, esa ha sido siempre la estrategia. A ver, desde el año 1874, República Dominicana perdió 5.000 kilómetros de territorio nacional
para lograr sentar la parte haitiana a definir un tratado de límite de fronteras, porque las constituciones dominicanas estuvieron haciendo referencia al Tratado de Aranjuez desde el 1844. Sin embargo, las constituciones haitianas siempre consideraron como territorio de Haití, en las primeras constituciones, sin ninguna referencia a Aranjuez, considerando como tal el territorio de la antigua parte española. Es decir, siempre ha habido un desconocimiento histórico de los derechos del pueblo dominicano, y no ha sido sino a través de muchas luchas que el Estado dominicano logró consolidarse, y no fue sino mucho tiempo después, en el año 1929, que se logró sentar, después que se cedieron 5.000 kilómetros de territorio nacional, el Valle de la Miel, eso era territorio dominicano. Y para poder sentar la parte haitiana, el gobierno dominicano se avino a dejar eso bajo la tesis de los hechos consumados, de lo que llaman el uti possidetis, de cómo las cosas están siendo poseídas, ocupadas de manera pacífica, en un estado de cosas que se pretende legitimar posteriormente. Y eso es lo que nosotros estamos viendo que está pasando. Nosotros hemos dicho, y lo repetimos, que sentarse a firmar un tratado con Haití es como hacerlo sobre papel mojado. Esa siempre ha sido la estrategia y les ha dado resultados. El presidente Luis Abinader tiene que estar claro en eso. Ese tuit del presidente Jovenel Moïse, cuando ambos mandatarios coincidieron en Ecuador, es muy malicioso, es ladino, porque insinúa complacencia o aceptación de parte del gobernante dominicano con estas obras, es decir, como que las tolera. Sin embargo, la Cancillería Dominicana, sencillamente cuando da la información, porque estamos viviendo la época de los tweets, se gobierna con tweets, es decir, declaraciones oficiales de gobierno a través de las redes sociales, que es una cosa insólita, pero está pasando, esa es la contemporaneidad. Y entonces el tuit de la Cancillería Dominicana fue distinto, fue simplemente que conversaron, pero que ha quedado sin aclaración esta insinuación del presidente Jovenel Moïse. Y obviamente, como no hubo una respuesta, pues ya estamos viendo los frutos. Esta zanja ya le están, lo que le llaman los ingenieros, encachándola, es decir, la están cubriendo de concreto, sí, bloques, varillas. Y entonces, bueno, que no ha conectado aún con el río, pues que está a 40 metros de conectarse con el cauce, a 40 metros. Sí, sí. Así es. Bueno. Y una vez que eso esté ahí, ¿qué va a pasar? A ver, si el gobierno dominicano le tolera ya que conecten con el río, y eso va a tener un impacto medioambiental terrible. Bueno, ya de hecho... La dominicana se va a comprometer, la agricultura dominicana se va a comprometer, y en términos medioambientales eso va a ser, en la desembocadura, eso va a tener unas consecuencias terribles, porque se va a secar el río en su desembocadura, no va a llegar el agua, porque el agua no es mucho, el río nace en Loma de Cabrera, sí, pero no tiene mucho caudal, es un río pequeño. Bueno, de hecho hay un refrán muy socorrido, ¿no? Que el masacre se pasa a pie. El título de un libro, sí, de una novela de Freddy Prestol Castillo. Así de es. Freddy Prestol. Qué bueno que la gente sepa que el nombre del río es Dajabón, y que el nombre masacre, porque he escuchado ese disparate repetido en muchos lugares, que eso evoca el incidente del año 1937, eso no tiene nada que ver con eso. El nombre masacre, de hecho, figura en el Tratado de Aranjuez, pero también en los acuerdos que el capitán general español José Solano, había suscrito con el gobernador francés en la parte haitiana, luego de la paz de Nivega, para la época del Tratado de Ryswick, que había reconocido la ocupación en la isla de las dos potencias. El de Nivega era de paz, pero eso, donde empezaba y donde terminaba la parte española, era objeto de discusión, y de hecho el nombre masacre proviene de un incidente en el cual una brigada de soldados españoles, que eran criollos nacidos aquí en la isla, le llamaban a esas unidades militares las cincuentenas, porque eran unidades de 50 hombres armados de lanza, pues desalojando bucaneros y filibusteros franceses de la parte oriental, pues cometieron un hecho de sangre, agarraron 30 franceses,
los degollaron y los cadáveres y las cabezas colocadas en pica fueron colocadas en la ribera del río Dajabón, y por eso en el imaginario de los franceses, al referirse a ese río, le llamaban Le Rivière de la Masacre, es decir, el río de la masacre. Y de ahí es que proviene el nombre. El nombre masacre proviene de ese hecho histórico, pero estamos hablando del año 1630. Sí, cuando el Tratado de Aranjuez. No del 37. Sí, mucho antes, es decir, más de un siglo antes, año 1600 y pico. Entonces, sin embargo, uno escucha todo este tipo de cosas, de decir que el río Masacre es porque los dominicanos masacraron a los haitianos, que es un soberano disparate. Pero esa posición dudosa, no muy firme del Estado dominicano tradicional, siempre nos ha costado mucho, y me temo que si esto de nuevo continúa ese derrotero, el país vea esto repetido en otros lugares, porque gran parte del trazado fronterizo, atención, está compuesto por ríos. No solamente es el río Dajabón, estamos hablando del río Pedernales, estamos hablando del río Libón, estamos hablando del río Macasías, estamos hablando del río Artibonito. Es decir, hay una parte importante del trazado fronterizo está definido por ríos. Entonces, si el precedente de aprovechamiento sin que compromete los ríos, contrario a los tratados, se deja sin ningún tipo de consecuencias, eso lo vamos a ver repetido en el futuro, porque Haití, producto de su deforestación, de la degradación medioambiental, prácticamente no tiene agua. Sí. Bueno, ¿cuáles son los ríos que van a terminar utilizando y comprometiendo? Los caudales de los ríos fronterizos. Es decir, eso va un poco más allá. Y eso es algo que los gobernantes y los políticos tienen que darse cuenta, porque estamos hablando también del equilibrio medioambiental de toda la región fronteriza. Claro. Bueno, incluso han llegado al extremo de empezar a tratar de deforestar parte del territorio dominicano. Pues sí. Es decir, el tema del guaconejo, que es una especie de árbol que tiene una savia que es aprovechada por la industria de la perfumería, sí, y que tiene alto valor, ha hecho que estos cárteles de mafias que deforestan y llevan estas especies de árboles, no solamente para esto del guaconejo, sino también para la leña, porque la matriz energética haitiana es fundamentalmente el carbón vegetal. Sí. Entonces los bosques dominicanos están ardiendo en los fogones haitianos, y ese proceso de desertificación en una zona montañosa implica la destrucción del medio ambiente y con ello la biosostenibilidad de la República Dominicana. Doctor, ¿y cuál es la solución a esta problemática con los vecinos de Haití? Porque es que si nosotros reclamamos nuestros derechos y hacemos cumplir nuestros derechos, somos condenados, somos crucificados. Sin embargo, hemos sido el país que más ha socorrido a los vecinos haitianos. Sí, pero eso no esperemos nunca agradecimiento de Haití hacia República Dominicana, porque de alguna manera hay una visión distorsionada del rol que el país juega en relación con Haití. Es decir, no se ve nunca como un acto de generosidad, sino como el cumplimiento de una obligación. Es decir, y cuando tú tienes que quien recibe la ayuda entiende que tú estás obligado porque hay algún tipo de resentimiento o de deuda, pues obviamente tú vas a tener siempre esa relación bilateral muy envenenada, y sectores que promueven esa visión totalmente retorcida. Lo cierto es que la diplomacia dominicana tiene que ser más firme. Es una verdadera lástima que haya que recoger como ejemplo de ejercicio diplomático efectivo aquellos que sirvieron a etapas en las que la democracia no existía. O sea, por eso es que a veces tiene uno que evocar los gobiernos de fuerza y que las democracias excesivamente liberales resulten infuncionales. De hecho, el manejo de la diplomacia dominicana frente al tema haitiano, la última vez que tuvo un desenvolvimiento firme, efectivo,
fue durante los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. A ver, oye, ¿quién lo está reconociendo? Es decir, es una persona a quien muchas personas, hay quien entiende que por haber tenido algún tipo de actuación judicial para resolver un crimen de Estado, tenía algún tipo de oposición de tipo política o visión política, y no es así. Es decir, no tengo nada que ver con el tema de la política, pero lo que sea de cada cual. La diplomacia dominicana ha dejado mucho que desear de aquellos años a esta parte. Bueno, bien. Bueno, doctor, muchas gracias por esta interesante conversación. No sé a dónde vamos a llegar con esta gente. Bueno. Nada, como siempre, gracias por su gentileza y por su generosidad para con este programa. Yo muy honrado, a la orden siempre. Gracias. Un gran abrazo. Bueno, ahí estaban las declaraciones del doctor José Miguel Castillo Pantaleón con relación a la problemática que tenemos en este momento a propósito del río Masacre o el río Dajabón, como se llama originalmente. Vamos al comentario de Orlando Gil. Después de la pausa, el rumbo de la economía.